con el único objetivo de poder glorificar a Dios y también nosotros ser bendecidos y que la gracia de Dios esté con nosotros. Voy a invitarlos a que busquen en sus Biblias, en un texto que se me asignó. Después, revisando, tenía este texto por el cual voy a exponer en esta tarde. Tiene mucha relación con lo que nuestro hermano Ismael señalaba en su estudio, también parte de lo que señalaba el pastor, que está en el Salmo 103, del versículo 1 al 5. Salmo 103, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a considerar estos 5 versículos del Salmo 103. ¿Y por qué decía que tiene relación? Porque más adelante en este estudio de los pecados respetables vamos a hablar de la ingratitud hacia Dios. Y lo que yo quiero que podamos centrar y podamos meditar en esta tarde tiene que ver con la gratitud a Dios, de poder tener una vida de agradecimiento constante a Dios por todo lo que Él hace en favor nuestro. En nuestro folclore chileno existe una canción que es bastante famosa, que la escribió una mujer que es Violeta Parra, que dice: gracias a la vida. O sea, seguramente alguna vez usted la ha escuchado. Y esta canción ha sido para algunos una inspiración para poder centrar que todo lo que tienen en su vida es gracias a la vida, gracias a todo lo que tienen, por ejemplo, en su familia, es gracias a la vida, desechando que la vida existe porque Dios la trajo a la existencia. Es decir, el hombre y la mujer prefieren dar gracias al universo entero y no dar gracias a Dios por lo que tiene. Entonces vemos de que hay una ingratitud en el mundo hacia el Hacedor, hacia el Creador de las cosas. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las Escrituras, hermanos, nos señalan de que el hombre impío, como ya lo habíamos visto, prefiere cambiar la gloria de Dios y no darle la gracia a Dios, que Él es el hacedor y que Él se merece toda la gratitud que nosotros podamos tener. Las Escrituras nos llaman a estar permanentemente agradecidos de Dios en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos textos bíblicos que nos llaman a que nosotros seamos agradecidos de Dios. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orando sin cesar. Dice: dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3, capítulo 15, dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El libro de Salmos, capítulo 107, versículo 1 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es el último pasaje que leí de la Biblia de las Américas. Entonces vemos nosotros que los textos bíblicos nos llaman a que nosotros estemos siempre agradecidos de Dios. Siempre tengamos una actitud de agradecimiento a Dios. De manera, mis hermanos, que la vida de un cristiano está marcada por estar agradecido. Escuche bien eso. La vida de un cristiano debe estar y tiene que estar marcada por estar dando gracias a Dios permanentemente en su vida. Permanentemente en su vida. Y esto es lo que evidencia este salmo, el Salmo 103 que leíamos. Y tiene la particularidad de que este salmo, que solamente vamos a considerar los 5 primeros versículos, pero comienza este salmo en el versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Y termina este salmo indicando lo mismo: bendice alma mía a Jehová. No se sabe con certeza en qué momento de su vida el rey David escribió este salmo y bajo qué circunstancia, pero lo que vemos es una conversación consigo mismo que está haciendo el salmista. Está hablando consigo mismo, con el alma mía. Algo que quizás puede ser a lo mejor no frecuente para ustedes, pero lo hacemos y debemos reconocer que muchas veces conversamos con nosotros mismos. Y yo agregaría esto, que cuando estamos en esa conversación que podemos tener consigo mismo, como nuestro hermano Ismael señalaba, el yo que está en nuestro interior, podamos predicarnos el Evangelio. Podamos predicarnos la palabra de Dios a nosotros mismos. Y eso es algo que constantemente debemos estar haciendo. Debemos estarnos autopredicando el Evangelio. Sobre todo, hermanos, cuando estamos siendo tentados, estamos a punto de pecar, allí practica esto de predicarte el Evangelio, porque te va a librar de poder caer en tentación y pecar contra Dios. Por lo tanto, el salmista está comenzando este salmo ordenando a su alma alabar a Dios. Dice el versículo 1: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Hermanos, nuestra alabanza a Dios no es solamente una alabanza que sale de nuestros labios. Nuestra alabanza a Él es una alabanza íntegra, es decir, todo nuestro ser debe alabar a Dios. Todo nuestro ser. Es cierto que cuando nosotros cantamos, invitamos a la congregación a alabar a Dios, y lo hacemos con nuestros labios, y podemos ver que todos estamos cantando y estamos alabando a Dios con cánticos. Pero el salmista dice algo mucho más profundo, que es que toda nuestra alma, todo nuestro ser debe alabar a Dios. Porque Dios conoce, hermanos, nuestro corazón y nuestra disposición cuando nosotros le estamos alabando. Podemos de labios solamente estar alabando a Dios, pero nuestro corazón totalmente alejado. Dice el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Por eso el salmista lo repite en estos 2 primeros versículos: bendice alma mía a Jehová. Es algo importante, es algo que nosotros tenemos que tener en consideración, que en nuestra vida esté alabando a Dios constantemente. Constantemente.
El salmista se anima a sí mismo a alabar a Dios y agrega: y no olvides ninguno de tus beneficios. No olviden ninguno de tus beneficios. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Tendría usted la capacidad de recordar todas las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Tendría la capacidad de enumerar y poder cuantificar todo el bien que le ha hecho Dios a su vida? La verdad es que no. No tenemos esa capacidad de poder cuantificar. Imagínense, tanto es el bien que nos ha hecho Dios a nuestra vida, que no tenemos capacidad para poder enumerar y poder decir: Dios me ha bendecido con un tal número, porque no tenemos esa capacidad y porque el bien de Dios ha sido inmenso, abrumador en nuestra vida, que nosotros no podemos alcanzar a dimensionarlo. No somos capaces de poder nosotros dimensionar todo el bien que Él ha hecho a nosotros. Y a veces olvidamos, hermano, olvidamos prontamente lo bueno que Dios ha sido en nuestra vida, porque en nosotros se manifiesta el orgullo. Y muchas veces nosotros señalamos que una persona puede ser orgullosa porque a lo mejor no acepta que alguien le diga algo contrario, pero somos orgullosos cuando olvidamos los beneficios de Dios. Somos orgullosos cuando olvidamos el bien que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermanos, Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, se olvidaron de lo que Dios le había bendecido en gran manera y que les había prohibido comer solamente de un árbol. Y cuando ellos prestaron atención, cuando Eva y Adán prestaron atención a la tentación de la serpiente, se olvidaron de Dios. Y en ese momento se llenaron de orgullo porque no necesitaron de Dios. No necesitaron de Dios y por lo tanto pecaron. El orgullo en nosotros muchas veces, hermanos, podríamos decir que es la raíz, porque olvidamos los beneficios de Dios. Olvidamos cómo Dios ha sido con nosotros. Cómo ha sido con usted en su vida. Jehová, cuando sacó a Israel de Egipto, le recordaba a no olvidar de dónde los había sacado. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando el pueblo, en este caso el pueblo de Israel, se olvidó de Dios, trajo consecuencias a ellos mismos. Trajo consecuencia al pueblo de Israel por olvidarse de los beneficios. Hermanos, Jehová había sacado a este pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo esclavizado de una manera abusiva. Dios había sacado al pueblo de Israel para llevarlo a tierras que Él había prometido. Le había hecho tanto bien Jehová al pueblo de Israel, pero el pueblo se olvidó de los beneficios que había obtenido de Dios. Se olvidó, dice el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y menará la cabeza. Como viento solano lo esparciré delante del enemigo. Le mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Jehová estaba señalando por el profeta Jeremías de que le iba a dar la espalda al pueblo olvidadizo, al pueblo que se había olvidado de los beneficios que había recibido de su Dios. Por eso el salmista, en el Salmo 103
llama a no olvidar los beneficios que hemos recibido de Él. Recordar que los beneficios de Dios, que han sido muchos, mis hermanos, han sido muchos. Probablemente si tuviéramos la oportunidad, todos, de poder decir todas las bendiciones, todos los beneficios que Dios ha traído a nuestra vida, hermanos, probablemente estaríamos semanas dando gracias a Dios. Pero ¿tenemos la capacidad ahora de recordar todos los beneficios de Dios? Y muchas veces somos olvidadizos. Olvidamos los beneficios de Dios. Y esto nos debe llevar a recordar, cuando recordamos los beneficios de Dios, nos debe llevar a poder situarnos en el lugar que nos corresponde y poder mirar a Dios en el lugar donde está. Porque muchas veces cuando olvidamos a Dios y nuestra vida y nuestro corazón se llena de orgullo, es como que cambiamos las posiciones. Es como que nosotros nos colocamos en el lugar de Dios y Dios en el lugar de nosotros. Y eso es un pecado. Eso es un pecado, olvidarse de los beneficios de Dios. Es un pecado olvidarse del bien que Dios nos ha hecho, hermano. Es un pecado. En estos dos versículos vemos que el salmista llama a ser agradecido por lo que Dios nos ha dado. Y ahora lo que veremos es por qué ser agradecido de Dios. Es por qué estar siendo agradecido de Dios. Y debemos notar que el salmista, cuando escribió este salmo, no tenía el Nuevo Testamento, para poder él tener una mayor comprensión de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y si el salmista tenía esta gratitud a Dios, aún no teniendo por completo, ¿cierto?, el Nuevo Testamento, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros que tenemos la revelación completa de Dios? ¿Cuánto más nosotros debiéramos estar agradecidos? Probablemente el salmista hubiese deseado poder estar en nuestra posición. ¿Y cuántos hombres fieles en el Antiguo Testamento hubiesen deseado estar en nuestra posición? Que tenemos toda la revelación de Dios y aún así somos ingratos con Dios. Aún así olvidamos los beneficios de Dios. Dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mis hermanos, déjenme ilustrar con lo siguiente. Supongamos que producto de muchos males, un hombre tomó la decisión de poder engañar y estafar a un hombre de buen corazón, a un hombre que le dio un trabajo. Este hombre decidió engañarlo por muchos años. Pero ahora está en la difícil situación de que producto de estos engaños, producto de esta estafa que le hizo aquel a su jefe que le dio su trabajo, que era un buen hombre, está a punto de ir a la cárcel si es que no paga su deuda. Probablemente este hombre puede acordarse y decir, bueno, yo tengo amigos que me pueden ayudar, pero ninguno de sus amigos acude al llamado de este hombre. Y por lo tanto está destinado a ir a la cárcel. Pero de repente, en un día menos pensado, le pagan la deuda que él tenía contra este hombre. Y él se alegra porque alguien pagó esta deuda. Y se acordaba que tenía amigos y probablemente algún amigo la había hecho. Pero al darse cuenta de que ninguno de sus amigos había pagado esa deuda, con asombro mira de aquel que pagó su deuda fue aquel a quien él le debía, o sea, este hombre bueno. Y su asombro es mayor porque se da cuenta de que aquel a quien él había estafado, a quien él había engañado, este hombre había pagado su deuda. Y este hombre malvado se rinde en gratitud a aquel que pagó su deuda. Hermanos, de la misma manera, esta ilustración que es tan pequeña
nos puede servir de una manera infinitamente menor a visualizar el perdón que hemos recibido por nuestros pecados. El perdón que hemos recibido por nuestros pecados. Porque aquel que pagó mi deuda, recuerda usted que nosotros antes de venir a Cristo éramos enemigos de Él. Y el que pagó mi deuda fue mi enemigo. Fue mi enemigo. Es el que pagó mi deuda. Aquel que yo menos esperaba pagó mi deuda por mis pecados, por mis iniquidades. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, nuestra mente no alcanza a dimensionar y a comprender en la totalidad lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero por fe, vemos que nada merecíamos y que mis culpas fueron traspasadas a un inocente. Y ese es Cristo Jesús. Y ese es Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros estamos disfrutando de beneficios que no merecíamos. Estamos obteniendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, de beneficios que nosotros no teníamos. Hermanos, mucha gente, y como lo señalaba, me parece que el hermano Ismael, o no sé si fue en esta predicación, pero se habla sobre personas que son buenas, que son buenos pecadores, pero que viven de espaldas a Dios. Y muchas de esas personas que nosotros quizás podemos conocer, son agradecidas cuando reciben un favor de alguien. Son agradecidas. ¿Cuánto más nosotros, que hemos recibido el favor más grande que un hombre y una mujer puedan recibir en esta tierra, hermanos? ¿Cuánto más nosotros debemos estar agradecidos de Dios? Lo repito, el salmista escribe este salmo no teniendo el Nuevo Testamento, y de una forma tan clara él reconoce que sus iniquidades, que sus pecados han sido perdonados por Dios. Han sido perdonados por Dios. Cuando oramos en familia, en nuestros cultos familiares, yo les invito a mis hijos y a mi esposa a poder reflexionar cuánto pecado Dios nos ha perdonado en ese día. Cuánto pecado Dios nos ha perdonado solamente en ese día. Quizás medianamente claro nosotros podríamos decir más o menos cuántos pecados, porque están fresquitos ahí, están fresquitos desde la mañana. Pero si yo le preguntara cuántos pecados Dios nos ha perdonado ayer, y si lo extiendo un poco más y lo pregunto por la semana pasada, y si voy un poquito más y lo llevo al mes pasado, bueno, ¿cuántos pecados Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos pecados Dios nos ha perdonado? Que en nuestra mente no alcanzamos tampoco a poder cuantificar cuán bien Dios nos ha hecho. Pregunto, hermanos, ¿se merece Dios que tengamos una vida de agradecimiento continuo a Él? Amén. Él se merece que nosotros estemos continuamente agradecidos. El beneficio primario de la gracia de Dios en el creyente es el perdón de pecados. Es el perdón de pecado. Y eso es suficiente para que nosotros estemos eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos por el hecho de recibir perdón de pecados, por el hecho de ser llamados hijos de Dios. Ya debiera ser eternamente estar agradecidos. Pero resulta que nosotros hemos recibido más que eso, ¿no? Hemos recibido más que eso. Bueno, los beneficios por ser hijos de Dios,
por Dios perdonar nuestros pecados son más. Dice, continuando con el Salmo 103, dice el versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, el que sana todas tus enfermedades. El que sana todas tus enfermedades. Algunos, de una manera errónea, han señalado a la luz de este pasaje de la Escritura que los cristianos no debieran enfermarse, que no debieran estar enfermos. Pero lo que señala este texto, señala todo lo contrario, confirma que los cristianos se pueden enfermar. Confirma que nosotros nos enfermamos. Y si Dios en su misericordia decide sanar, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Mira, hermano, en cierto sentido, si el pecado no hubiera entrado en este mundo, tampoco había entrado la enfermedad. Si el pecado, repito, si el pecado no hubiese entrado en este mundo, tampoco hubiesen entrado las enfermedades que padecemos. De manera que cada enfermedad, escuche bien, cada enfermedad nos recuerda que somos pecadores y que vivimos en un mundo pecador. El hecho de padecer enfermedades nos recuerda que somos pecadores y que vivimos en un mundo pecador, hermanos. En un mundo pecador. Permítame contarle un testimonio. Porque, como lo indicaba, muchas veces, de forma errónea, se señala de que en otros círculos cristianos se señala que los cristianos no debieran estar enfermos. Pero nosotros podemos dar testimonio que Dios sana y restaura nuestra salud conforme sea la voluntad de Dios, conforme sea su voluntad. Nosotros con mi esposa, cuando estábamos esperando a nuestro hijo mayor, a Luciano, en una ecografía antes de las 12 semanas, el médico que atendía a mi esposa señaló de que tenía un desprendimiento de útero. Y en la ecografía, si yo se lo hubiese mostrado, pero en la ecografía estaba el desprendimiento de útero y el embrión, que era nuestro hijo Luciano, estaba a punto de caerse por esa cavidad. A punto de caerse por esa cavidad. Para nosotros, obviamente, fue algo que nos consternó, nos entristeció, porque ya habíamos tenido una pérdida antes. Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar a Dios. Yo me recuerdo que mientras mi esposa hacía reposo, yo oraba a Dios, oraba y clamaba para que Dios de forma milagrosa pudiese hacer algo en la vida. No queríamos pasar nuevamente por esa situación. Y después, cuando fue la ecografía para poder ver cómo se estaba desarrollando, ya esa cavidad se había cerrado. Y mi hijo, Luciano, quien estaba en la parte inferior del útero, estaba en la parte superior del útero. En la parte superior. Y con mi esposa dábamos gracias a Dios, gloria a Dios. El médico probablemente no entendía por qué nosotros estábamos tan felices. Pero nosotros dábamos gracias a Dios. Porque Dios había obrado, porque Dios había respondido conforme a la voluntad de Dios. Y el salmista está señalando, hermanos, que tendremos enfermedades, que padeceremos enfermedades, las cuales podemos, hermanos, incluso padecer ahora o en el futuro. Pero dado los beneficios que tenemos de forma inmerecida de parte de Dios, si Él decide sanarnos, Él nos va a sanar. Si Él decide sanarnos, Él nos va a sanar. Pero si Él no ha traído aún sanidad física a nosotros, yo quiero que esto escuche bien usted, hermano. Si Él no ha traído sanidad aún física a nuestra vida,
yo le invito a que usted siga orando, porque nuestra gratitud a Dios no está condicionada por nuestra salud física. Escuche bien esto. Nuestra gratitud a Dios no está condicionada a nuestra salud física. Y debemos estar agradecidos de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desestimando, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. El apóstol Pablo 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. No está condicionada nuestra gratitud a Dios por nuestra salud física, hermanos. Podemos estar padeciendo una enfermedad, pero eso no es limitante y no debe estar condicionada mi gratitud a Dios. En último caso, mis hermanos, el creyente verdadero debe saber que todas sus enfermedades serán sanadas. Que todas sus enfermedades serán sanadas. A lo mejor no en esta parte de la eternidad. Pero nosotros, cuando estemos en gloria, ya no vamos a tener ninguna enfermedad. Y eso es esperanzador para nosotros. Es esperanzador que nosotros veamos de que en último caso vamos a ser sanados. Vamos a ser sanados, dice en el libro de Apocalipsis: Él enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, nuestras enfermedades, y cuando el salmista lo señala de que Él sana todas nuestras dolencias, sí, Dios sana todas nuestras dolencias, pero conforme sea su voluntad. Dios tiene poder para sanar nuestras dolencias. Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Claro que sí, pero conforme sea su voluntad. El salmista considera tener gratitud por todas las veces que ha sido librado de la muerte. Miren lo que dice el versículo 4. Dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. La primera parte del versículo se está refiriendo al sepulcro. Y David, hermano, fue librado por Dios para que no lo mataran. Cuando el rey Saúl lo estaba buscando para poder matarle, nosotros vemos que Jonatán, su amigo entrañable, lo ayudó para que no lo mataran. Y sin duda, David atribuye un beneficio de Dios cuando es librado de la muerte. Cuando nosotros somos librados de la muerte, es un beneficio de Dios. El Salmo 30, versículo 1 dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Se está refiriendo a poder ser rescatado de peligros de muerte. Ahora, mis hermanos, le pregunto: ¿cuántas veces Dios nos ha librado de que algo malo nos ocurra? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, pero muchas veces Dios nos ha librado de la muerte? Nosotros tenemos un día en donde vamos a morir.
Un día donde nosotros vamos a partir de este escenario de la tierra, pero en innumerables ocasiones Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos ha librado de cosas malas que nos pudiesen haber ocurrido. A veces nos preguntamos por qué a veces no nos resultan las cosas, por qué no nos están funcionando las cosas, o por qué no pude ir a ese viaje determinado, o por qué no pude salir de vacaciones en la fecha en que yo estaba estimando salir de vacaciones. Pero a veces Dios, cuando nosotros no lo vemos, Dios nos está librando muchas veces de cosas. O cuántas veces nosotros pudiésemos decir, si hubiese salido 2 minutos antes de mi casa, hubiese chocado o hubiese sido partícipe de un accidente que ocurrió. Hermanos, Dios nos está librando. Y Él nos libra de cosas malas que nos ocurran. ¿Cuántos testimonios hay en donde Dios ha librado de la muerte a personas? A sus hijos los ha librado de la muerte. Y ese es un beneficio obtenido de Dios, y por lo tanto nosotros debiésemos estar agradecidos de Dios. Agradecidos de Dios. ¿Cuántas veces Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta, nos ha librado de tragedias que muchas veces serían tan fatales para nuestras vidas, para nuestros hijos? Tan fatales. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero si hubiese a lo mejor ocurrido esa tragedia, cuánto pesar, cuánto dolor hubiese traído a mi vida. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos está librando de todas aquellas cosas. Y por eso que debemos estar siendo agradecidos, hermanos. Debemos tener una actitud agradecida permanentemente. El salmista da gracias a Dios por eso y añade: el que te corona de favores y misericordia. Hermanos, cuando Dios nos hace un bien, los favores inmerecidos de Dios hacia nosotros son sin duda una muestra de la bondad por la cual el salmista lo incluye para que nosotros alabemos a Dios. Para que nosotros alabemos a Dios. Versículo 5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Solamente el favor y la gracia de Dios pueden dar satisfacción a un alma y pueden suplir, hermano, escuche bien, pueden suplir sus necesidades y responder a sus deseos. A responder a sus deseos. El Salmo 107, versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Solo Dios, escuche bien, solo Dios puede saciar de bien nuestra alma. Hermanos, cuando estamos en Cristo, estamos completos, porque Él sacia nuestra alma. Sacia nuestra alma. Probablemente cuando salgamos del ayuno vamos a saciar quizás el hambre, vamos a llenarnos, pero cuando Dios sacia el alma hambrienta, Él lo llena todo. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Y se dice que las águilas tienen un proceso de rejuvenecer cuando van cambiando sus alas por alas nuevas. Y cuando Dios, mediante las virtudes y consuelo de su Espíritu, nos sacia, tenemos nuevas fuerzas. Tenemos nuevas fuerzas. Como lo dice el libro de Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que son saciados, son rejuvenecidos por la gracia y por la bondad de Dios.
por la bondad de Dios. Hermanos, yo me he encontrado y he tenido la oportunidad y la bendición, diría yo, de encontrarme con personas que están postradas en sus camas, hijos de Dios que están postrados, pero que son rejuvenecidos por la bondad de Dios, porque Dios le está suministrando su gracia en sus vidas. Yo he visto a esos hombres postrados en sus camas, pero siendo agradecidos de Dios, teniendo una actitud agradecida de Dios. Hermanos, debiéramos nosotros caer rendidos permanentemente a Dios, porque nos ha hecho tanto bien a nuestra vida. Tanto bien. Hermanos, nos libró Dios del infierno. Del infierno. Nosotros vemos allí en la parábola del rico y Lázaro, cómo el rico, estando en el infierno, estando allí, sufre las penalidades. Hermanos, eso debiera ser para nosotros y decir, gracias Dios. Gracias porque voy a vivir una eternidad en presencia tuya. En presencia tuya, pero a veces no lo consideramos. A veces somos olvidadizos de los beneficios de Dios. Hermanos, deberíamos constantemente ser agradecidos de Dios, porque Él es digno de nuestra gratitud. Dios es digno de nuestra gratitud. Lo justo es que Él reciba nuestra alabanza por todo el bien que nos ha hecho, partiendo por la salvación. Lo justo es que nosotros le demos a Él gratitud. Lo justo es que nosotros le estemos eternamente agradecidos. Cuando estamos agradecidos, nuestro enfoque ya no está en nuestros deseos egoístas, en nuestras actitudes orgullosas o en el dolor de las circunstancias que puedo estar pasando. Manifestar, hermano, nuestra gratitud a Dios nos ayuda a tener en cuenta que Él tiene todo bajo control. Que Él tiene todo bajo control. Cuando nosotros somos agradecidos, lo que estamos haciendo es agradecer a Dios, pero también reconociendo su soberanía, que Él lo sustenta todo y Él tiene todo bajo control en nuestra vida. En nuestra vida. Y no tan solo debemos ser agradecidos por los beneficios que recibimos en este lado de la eternidad, sino que también debiéramos estar siendo agradecidos por los beneficios que vamos a recibir en la eternidad, y que es estar en la presencia de Dios. O sea, no tan solo por los beneficios que yo recibo ahora, por ser hijo de Dios, porque recibo sus beneficios, recibo su protección, y principalmente por la salvación tan grande que Él ha tenido para conmigo, sino que también yo debiera estar agradecido por los beneficios que voy a recibir. Porque nosotros conocemos el final de esta historia. Conocemos el final de esta historia. Hermanos, eso es tremendo. Porque a lo mejor, si Dios hubiese decidido no revelarnos lo que iba a acontecer en el futuro, estaríamos confiando igualmente en Él. Pero Él le plació mostrarnos lo que va a pasar, el final de esta historia. Y el final de esta historia es que Cristo triunfa. Y si Él triunfa, nosotros triunfaremos con Él. O sea, debiéramos nosotros estar agradecidos por lo que recibimos hoy y por lo que vamos a recibir después, en la eternidad. La pregunta es, ¿estamos siendo agradecidos? ¿Estamos mostrando gratitud a Dios verdaderamente? ¿No estamos olvidando de los beneficios de Dios? ¿Estamos olvidando de que Dios nos salvó? Hermanos, roguemos a Dios para no caer en ese pecado de la ingratitud a Dios, de poder ser ingratos con Dios, porque lo que Él se merece, lo que Dios se merece, es que nosotros vivamos una vida en esta tierra
de continuo en agradecimiento por lo que Él nos da. Por lo que Él nos da. Oremos a Dios. Oh Señor, en esta tarde y en este tiempo que estamos teniendo para poder, oh Dios, recibir de usted toda bondad y misericordia, damos gracias. Gracias porque nosotros no merecíamos la salvación tan grande. Queremos pedir perdón porque muchas veces no consideramos y somos olvidadizos de los beneficios que tenemos en usted, oh Dios. Si usted nos ha hecho tanto bien a nuestras vidas, oh Dios, ayúdenos a poder, por medio del Espíritu Santo, a tener vidas agradecidas, vidas que le honren en gratitud a usted, oh Dios. Que nuestra alma no olvide los beneficios que ha recibido del Dios Todopoderoso. Oh Señor, a usted sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.